Bienvenidos a mi podcast de gratitud y sincrodestinos. Soy Sandra Arbeláez y quiero que recuerden que somos el resultado de las personas que hacemos brillar. Suscríbete a este canal. Gracias a todos los agradecedores que están, por supuesto, escuchando este podcast. Y como siempre les traigo un invitado súper especial, una persona que también conocí en Ciudad de México. Él está ahora en Morelia, pero bueno, es una persona, un viajero del mundo también, y tiene una vida súper interesante. Yo creo que tenemos como una hora en la pre-entrevista y me ha contado cosas súper interesantes. Él trabaja con todo lo que es la parte de la transformación humana, trabaja por supuesto con el subconsciente, con otras técnicas, y bueno, de verdad que tiene una vida súper interesante que me encantaría que conocieran. Él se llama Jorge Román y de verdad, Jorge, estoy muy contenta de que estés en este podcast de Sincrodestino y agradecimiento. Bienvenido. Qué maravilla. Muchísimas gracias, Sandra, por la invitación. Es un honor, es un privilegio y un placer desde que te conocí también a través de Ricardo Eiris, el método Integra y todo el bien que han hecho, lo que han cultivado, lo que han sembrado en el mundo del subconsciente, en el mundo energético y que ahora estamos colaborando también participando con eso en estos procesos de transformación y qué mejor que una común unidad y de agradecedores. La Eso. gratitud es lo primero que nos permite disfrutar de la vida y darnos cuenta de que no es gracias a nosotros. Sí, lo merecemos porque somos hijos de ese ser superior, como cada quien le quiera llamar, y que nos invitó para que compartiéramos esta riqueza y esta abundancia en un planeta como este que tiene una fertilidad y una abundancia y una capacidad de resiliencia que va más allá hasta de los mismos seres humanos. Muy Exactamente. agradecido por estar aquí en tu espacio, Sandra, y en tu Ay, bueno, comunidad. Jorge, yo de verdad que feliz. Y lo primero que siempre les pregunto a los invitados en este nuevo segmento es, ¿cuáles son los libros que han impactado tu vida? ¿Cuáles son esos libros que tú dices, wow, eso, si me mudara de casa, pues esos son los libros que me llevo, porque son los libros de cabecera, ¿no? Y cito siempre a un autor que me gusta mucho, que es Mario Alonso Pío, y que él dice que es preferible que conozcas un libro muy bien leído, que tengas un par de libros o 5 o 10 libros que sepas que lo has leído y releído, a estar leyendo uno siempre. No sé, Jorge, si nos puedes contar sobre esos libros que tú tienes en tu biblioteca. Uf, muchísimos. Tengo un padre que le encantaba la lectura y tenía una biblioteca de cerca de 18,000 libros. Entonces, si algo no nos faltaba, era que leer. Recuerdo que en alguna ocasión, estando adolescente, ya trabajaba, ganaba algo de dinero, y salió una edición de unos libros de aventuras del viaje al mundo en 80 días, las aventuras de Tom Sawyer, etcétera, y comprábamos uno cada uno una semana. Él compraba uno, yo compraba otro, y fueron más de 100 de la colección, que hasta la fecha los conservo acá, los tengo en la sala de la casa con mucho cariño. Entonces, la lectura para mí ha sido sensacional. Desde pequeño leer El Principito, el Juan Salvador Gaviota, de Richard Bach, libros extraordinarios. Fui creciendo, me regalaron mis padrinos de confirmación unos libros de Mike Mars en el espacio, se llamaban, y eso me generó una ilusión de poder salir de la Tierra y ver qué había más allá, que era lo primero que quería yo estudiar para ser astronauta. Me gané la beca para irme a estudiar y no me dejaron por ser menor de edad mis padres. Pero bueno, después fui creciendo más y me encontré con las obras de Santa Teresa de Jesús, que para mí fue una apertura a lo que es la vida espiritual, la vida íntima. Define ella la oración como: orar no es otra cosa más que tratar de amistad, estando muchas veces a solas con quien sabemos nos ama. ¿No les ha Wow. sucedido que salen ustedes por ahí a la naturaleza y de repente, o una lluvia, o un atardecer, o un amanecer, o una planta, o un ave, un pájaro, una ardillita, algún ser vivo, o no ser vivo, sino una montaña, una piedra, un río, el mar, nos conectan
y nos sentimos acompañados. Y yo decía, ¿por qué no me siento solo nunca? ¿Qué es lo que hay? ¿Quién está ahí que me Que te acompaña, acompañe. que Sí, me mira, que me escucha, que me contiene, que me conforta? Más allá de papá, mamá, que ellos pueden fallar y pueden dejar de estar. Yo ya no tengo papá y mamá, ya los dos, digo yo, se graduaron de la vida, pero sigo sintiendo, como dice Santa Teresa, su presencia en su ausencia. qué Y belleza, es, su y es un presencia en la regalo belleza. maravilloso. Entonces, eso me llevó a saber desde pequeño que la vida no se podía acabar aquí, que sería, como le preguntaron una vez a Carl Sagan, por ahí tengo la serie de Cosmos también, que me encantan también de Carl Sagan, que le preguntaron, oiga, ¿y usted qué cree? ¿Hay vida en otros planetas o no? Les dijo, que haya vida en otros planetas con los recursos que hoy tenemos no lo podemos saber, pero sería un desperdicio de tiempo y espacio que no la hubiera. Eso es verdad. Y entonces cuando te vas a eso y cuando puedes entrar al mundo espiritual y darte cuenta de lo que somos, no de quién somos, porque nos podemos definir por quién somos, por nuestra actividad. Ah, pues soy doctor, soy ingeniero, soy licenciado, soy barrendero, soy maestro, soy chofer, soy agricultor, soy carpintero, soy albañil, soy... Eso es lo que haces. ¿Pero qué eres? Me preguntaba yo, ¿qué soy? Ah, pues sí, me puse a investigar y pues son tantos gramos de sodio y tantos de calcio y tantos de aluminio y tantos de... Pues eso es lo que nos compone químicamente y eso se integra bioquímicamente y hay una integración bioquímico-energética. Ah, pero también me doy cuenta de que pienso, de que razono, de que me doy cuenta, ah, pues también soy mente y que me grabo cosas y que aprendo cosas, pero también de que descubro y de que creo. Y de chico me encantaba tocar el piano y me encantaba leer las partituras y leer a Bach y ponerme a tocarlo o a Beethoven y ponerme a tocar Beethoven en el piano de pequeño. Y bueno, dices lecturas, pues la lectura de la vida es un libro abierto, este planeta y la vida misma. Lo que pasa es que requerimos esa clave de lectura, como en la música. Tú puedes ver una partitura y con notas, pero si no tienes la clave, si es de sol, si es de fa, si es de do, no la puedes interpretar No sabes correctamente. leer. Y Ujú, entonces sale pura distorsión. ¿Cuál es la ujú. clave de lectura de la vida? El agradecimiento y el sí. El sí. El sí sostenido. Dice en la Biblia, para los que son católicos, que cuando Ujú. se le aparece el arcángel Gabriel a la Virgen María, le empieza a echar todo un rollo a la Virgen y la Virgen nomás no entiende nada y le dice, Claro. pues, fiat, fiat voluntas tua, que se haga en mí como lo has dicho. Yo no sé cómo va a ser, pero te creo, lo creo Ujú, y que se haga. Sí, ese es el sí. Y la ujú, vida en cada momento requiere una respuesta de nosotros. Y esa respuesta puede ser sí o puede ser no. ujú, Puede ser por el camino del bien o por el camino del mal. Si volvemos a la Biblia, estamos en Latinoamérica, Hispanoamérica, porque hablamos español. Les dijo también ahí en la Biblia, ¿no? Les puso Dios a Adán y a Eva el árbol del bien y del mal. ¿Eso qué implica? Es el del ujú. discernimiento, el del tomar conciencia y actuar en consecuencia, Sí. el elegir. Tenemos la libertad más grande, dijo Víctor Frankl por ahí, que también Ya lo, sé. lo pongo por acá entre los libros, el de la logoterapia. Dice, Ujú, esa libertad de elegir, me quitaron a mi esposa, me quitaron a mi hija, me quitaron mis bienes, me quitaron mi ropa, me quitaron todo, pero no me quitaron la capacidad de elegir que está en la corteza ujú, prefrontal. ujú. Y esa es la libertad más grande que tenemos. ¿A qué le estás diciendo que sí hoy? ¿A qué le estás diciendo que no hoy? Estás por el camino de la vida, dice el taoísmo.
Sí. ¿Cuál camino eliges? ¿El camino de Eros o el camino de Tánatos? ¿El Mm, del erotismo, la sensualidad, el placer, la vida? ¿O el del dolor, la tristeza, la pena, la muerte? wow. Y esa es la libertad que tenemos. Y me leí la Biblia yo creo que 3 veces y los Sí, como 10 también, con, claro. es, con esa sed de conocer y de saber. Pero pues después me di cuenta, dice un autor también que me fascina, que se llama Sai Baba, Sai Baba, sí. me metí a estudiar de él y a practicar y los OMS y los Gayatris y él decía, es muy bueno que nazcas en una religión, pero no es bueno que mueras en ella. Wow. Decía, la religión, religare, de latín, volver a Ujú, ligar, volver a conectar con. ujú, La religión son formas. La religión católica empezó hasta el siglo IV, no empezó con sí, Jesús. Él dijo, el camino es muy fácil. Son 2 principios nada más. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y a ujú, tu prójimo como a ti mismo. El ujú, camino del amor, que sí, empieza por ti mismo. El autoconocimiento, el autocuidado, el autoplacer, la autoeficacia. Y ahí conocí, pues en este camino también a una psicóloga, sexóloga, Nilda Chiaraviglio, trabajé 15 años con ella y pues descubrí también ese camino. Su primer libro fue Pareja en Construcción sí. y de aquí salieron, pues la pareja no existe, la pareja se destruye, la pareja se crea, y otros más que va sacando de otras formas de amar, etcétera. Pero te das cuenta de eso. Ella tiene un diplomado que se llama El placer de amar. Wow. Y yo dije, pues el placer de vivir, de conectar con Ujú, la vida. Otra vez vamos a este camino de Eros o de Tánatos, del sí o no, ujú, del bien o del mal. ¿Qué prefieres, bien pensar o mal pensar? ujú. Bien Bien pensarlo, decir, diría uno, ¿no? Ajá. bendecir o mal decir. Sí, Bien hacer, bienhechor o mal hacer, un malhechor. Ahí wow. está. Estamos en esta dualidad, pero entre ese sí y ese no, entre ese blanco y ese negro, hay millones de tonalidades de grises. ¿Qué eliges? Qué ¿Cómo dije. te hablas? ¿Cómo te amas? ¿Cómo te conoces? ¿Cómo te amas? Pues observa cómo te cuidas. ¿Cómo está tu salud? ¿Cómo está tu salud física, tu salud emocional, tu salud mental, tu salud energética, tu salud espiritual, tu salud económica? Ujú, Porque eh, también me di cuenta que estamos en un mundo que se mueve a través de los intercambios. Antes era el claro. trueque y después se puso algo de trueque, que era el dinero, que es un método de intercambio, y eso lo aprendí en unos cursos de una persona con la que hoy trabajo. Tiene del curso de la solvencia. Guau. ¿Qué es ser solvente? Nos dice Dante Ludier, es ser abundante, pero abundante de cosas buenas. Y después escribe otro libro que a mí el título me rompió. Dinero espiritual, claro. Y entonces te das cuenta que él habla, dice, todo es energía. Ok, pues eso decimos todos, que todo es energía. Y sí, todo es energía. Y Ricardo Iris con el método Integra nos dice también todo es energía. Todo es Y si energía, todo sí. es energía, entonces los pensamientos son energía y también el dinero es energía. Y la energía es ni buena ni mala, depende cómo la usemos, para bien Ujú, o para mal. para bien o para mal. Yo puedo usar Y la pólvora para bien o para mal, puedo usar el claro, dinero para bien o para mal. Y ujú, entonces va a haber dinero bueno y dinero malo, dice Dante. ujú, ¿Cómo recibes el dinero cuando te pagan? Ay, qué poquito, yo me deberían pagar más. ¿Y cómo entregas el dinero cuando lo intercambias? Ay, tengo mm, que pagar la renta, tengo que pagar la luz, tengo que pagar la tarjeta de crédito, tengo que. ¿Le suena parecida esa frase? La sí. utilizan creo que allá en Alemania, ¿no? O el,
fue todo lo que debo de, y Ujú, todas mis deudas. Y entonces estoy pensando desde el mundo de la carencia, de la escasez. ujú. Y estoy poniéndole una energía negativa al dinero, una intención negativa, porque es con ingratitud, es con maldición, Claro, es con resentimiento. Ay, la pensión alimenticia. O le puedo poner una intención positiva y entonces lo genero como dinero feliz, el que eso. recibo y entrego con gratitud, Ujú. con merecimiento, con reconocimiento. Gracias por estos servicios que me das, gracias por estos productos que recibo, gracias por este servicio o estos productos que intercambio. La comunidad de los agradecidos, del Ay, agradecimiento, sí, de los agradecedores y bueno, siempre estamos de los pensando en agradecedores. agradecer lo que tenemos en el aquí y en el ahora, no pensar en lo que nos falta. O sea, agradecemos, o sea, si tenemos 100 pesos, bueno, 100.000 pesos aquí en Colombia, 100.000 pesos, agradecerlo, pero no ponernos ese tope. Y bueno, ahí aprovecho para hacerte la segunda pregunta. Entonces, dentro de todas estas cosas que has estudiado, que me has contado tantas cosas interesantes, cuéntanos un poquito de todos esos temas y todas esas cosas que te han llevado a lo que hace Jorge en este momento. Pues empecé yo por querer ser astronauta, después quise ser médico y mamá, pues como médico te vas a deber a tus pacientes y si tienes un viaje lo vas a tener que interrumpir y no vas a poder dormir porque te van a sacar en la noche. Y bueno, pues eso no, eso tampoco. Mi papá era ingeniero civil, constructor. Dije, pues Ajá, ingeniería civil y me metí como primer carrera a estudiar ingeniería civil. sí, Y me encantó, me fascinó el movimiento de tierras, la topografía, la georreferenciación con las estrellas, con el universo. Fue mi contacto con ese ser de astronauta que quería. Dije, pues por lo menos conocer el mapa estelar, ¿no? Y sí, ver los asteroides y ver ese milagro de las constelaciones, de los planetas, los diferentes movimientos de la Tierra. Cuando vi esa gráfica, porque estamos acostumbrados a ver el sistema solar ujú, en un plano de 2 dimensiones y el Sol y alrededor todos los planetas con sus órbitas. Pero sí, cuando ves un video que lo puedes encontrar en YouTube de cómo se va moviendo la Tierra y que te das cuenta que va a 6,000 kilómetros por minuto el Sol en el espacio, imagínate que el Sol va así y los planetas además alrededor, lo que van creando son infinitos. Es una sí, maravilla el qué dibujo que se belleza. traza. Ujú, Pero aparte, pues sí, la Tierra gira en torno a sí misma, pero también alrededor del Sol, y el Sol también alrededor de la galaxia, de la Milky Way, de la Vía Láctea, y la Vía Láctea alrededor de otras, y dices, wow, el universo. Diría Santa Teresa, otra vez somos no nada. Cuando me pongo a pensar en la grandeza de Dios, me siento no nada. no, Y a la nada, vez somos todo y a la vez somos nada. Como la sí, gota de agua en el mar. Sacas una gota de agua y tiene todas las propiedades que tiene el mar. ujú, Y sacas una célula y puedes encontrar nuestro genoma y tiene los mismos pares de nuestro ADN, de cualquier célula que lo saques. Y dicen las filosofías orientales, cómo es arriba, es abajo, cómo es afuera, ajá, es adentro. está adentro. Y entonces empiezan a hacer las relaciones de cómo se mueve en el microcosmos, se mueve en el macrocosmos. Ujú, Y entonces, ¿cuál es nuestra esencia? Regreso a esa pregunta inicial. ¿Qué somos? Y eso ujú. me llevó a mi segunda carrera, filosofía, porque quería Guau, entender qué onda con esto y dije, bueno, interesante. si quiero servir y no puedo ganar dinero, me decía mi papá, de estar escuchando a tus amigos y a tus amigas no vas a ganar dinero. Me encantaba escuchar a la gente y a los adultos y todo. Estos 7 sentidos que tenemos son maravillosos y Ujú, están diseñados para el placer, la vista, el oído, el olfato, el gusto, justo, ujú, el tacto, la ujú, interocepción, cómo está mi respiración cuando respiro ujú, oxígeno puro en medio
del bosque, cómo está mi aparato circulatorio, mi músculo esquelético, mi sistema nervioso, y la interocepción y la propiocepción, cómo está mi cuerpo, ¿estoy erguido o estoy encorvado? Ujú, ¿Estoy asustado o estoy feliz y quiero abrazar al mundo y a los árboles y a la vida? ujú. Porque todo nos está hablando de nosotros mismos. Otra vez el autoconocimiento. El autoconocimiento. Ujú, Y no nos podemos conocer si no nos conocemos en referencia, si no nos conocemos en relación. Y además ujú, somos mamíferos. ujú. Nacemos en clanes, en manadas, en tribus, en Sí. comunidades. ¿Qué es una Ujú. comunidad? Una común unidad. Común unidad. Ujú, Y entonces podemos integrarnos o podemos desintegrarnos. ujú, Podemos ser íntegros o no. Podemos integrarnos en la sociedad o no. Y me encanta ese concepto. Fui maestro de física y de matemáticas también, de la integral, ese ujú. simbolito precioso y que puede tener límites y que pueden Sí. ser de menos infinito a infinito o de 0 a 1. Nos vamos integrando de la nada a la unidad, Ujú, de la nada al infinito. Y hay que ser íntegros, integrales, coherentes y congruentes, porque cuando ujú, se desconecta lo que pienso, lo que siento, lo que digo, lo que hago, me ujú. desintegro. Claro, que es lo que llaman pensamiento, lengua y corazón, ¿no? O sea, que integrar toda la Y muy esos bien, deben estar conectados y entonces me puedo conectar con los otros y con lo otro. claro. Y Y entonces, después entonces de la filosofía, ajá, me metí a las cuestiones religiosas y también espiritualidad con los carmelitas y teología en la Universidad Iberoamericana y la filosofía en la Universidad Pontificia. guau, Y después me doy cuenta que no va por ahí mi camino. Vivía en la Basílica de Guadalupe, que imagínate, eso me también, pareció impresionante. sí, ahí hay un libro maravilloso que se llama Flor y Canto del Nacimiento de México, que lo escribe un sacerdote católico, José Luis Guerrero, que José era Luis Guerra. parapsicólogo, y ahí me meto al mundo de la parapsicología y de la energía y de todo esto, y me doy cuenta en este libro maravilloso que escribe él, donde une la cosmovisión que tenían los aztecas Ujú, cuando llegan los españoles y la cosmovisión que tenían los españoles cuando llegan a América, que para ujú, ellos la descubrieron, pero pues ya estaba descubierta desde antes por todos los que aquí habitaban. Pero se claro, da un encuentro y él narra ese encuentro, cómo se dan las diosidencias de que estaban esperando el regreso de Quetzalcóatl y cómo iba a venir vestido con el sol, bla, 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 y cómo también en la cosmovisión que ellos tenían, se unen y nace una nueva raza, un nuevo pueblo, que es el ujú, mestizaje, y que ujú, todos los latinoamericanos, pues tenemos nuestras raíces de pueblos originarios y nuestras raíces de española, España o de ujú, Europa, principalmente claro, españolas en toda América Latina y ujú, portuguesas en Brasil y ujú, francesas e inglesas allá en el norte del continente. Y allá ujú, pues agarraron y pum, a matar a todo el mundo y acá se mezclaron. Y de ese mestizaje nace esta nueva raza que todavía no tenemos nuestra verdadera identidad y nos seguimos mal viajando en lugar de bien bajarnos y mal pensamos en lugar de bien pensar y maldecimos en lugar de bendecir, de ujú, agradecer. exacto, Y de exacto, ahí, bueno, me salgo y digo, ¿y ahora qué voy a hacer? Y por salirme en mi casa no me reciben, incluso me rechazan en un primer momento, me deja de hablar mi padre y mi madre, y voy de ejercicios espirituales con unos sacerdotes jesuitas extraordinarios que tienen unos libros maravillosos, que son Enrique Ponce de León y Ricardo así es, Lapuente, que guau, tiene Enrique Ponce de León de Testigos del Señor Jesús, de él habla de para él
cómo contempla en oración de contemplación, cómo era la vida de los diferentes personajes que se le aparecieron a Jesús y que la samaritana y que Simón de Cirene y que los apóstoles y que la Virgen y que José y que Judas y hace un encuentro maravilloso que dices, wow, eran seres humanos igual que yo, con sus luces y con sus sombras, con sus certezas y con sus inseguridades. Y otro que es Ricardo Lapuente Ponce, Ricardo Lapuente, también otro sacerdote jesuita, y escribe El profeta de Galilea. Wow. Él en sus Caminantes y hay ejercicios, camino. sí, caminantes sí hay camino. Dice, claro que hay camino, pero ese camino es hacia adentro, hacia el interior, hacia tener la experiencia de Jesús. No es lo mismo conocer de que tener la experiencia de. Yo te puedo platicar de la guanábana y de sus propiedades y de su color y de su sabor y decirte muchas cosas, pero nunca va a ser lo mismo que te dé un Que agua la de guanábana, pruebe. una guanábana y que la pruebes. Es, Entonces, eso hay que probarlo, hay que tener la experiencia. claro. Y entonces dije, pues, ¿qué hago? Dije, pues, necesito vivir de algo, necesito dinero, y me di cuenta que la computación iba muy bien, y en secundaria yo había estudiado mecanografía pensando que se iba a ocupar mucho, me decían que qué maricón, que por qué taquimecanografía, ni que fuera secretaria, y pues gané el primer lugar de mecanografía, y eso me sirvió después para la computación, y poder escribir y programar. He hecho la raya y me metí 25 años a las tecnologías de información y estudié sistemas computacionales, que dejé trunca la carrera. ¿Por qué? Porque me di cuenta que por muy adelantado que estuviera con los estudios, iba a tener 5 años o 4 años de obsolescencia cuando me titulara de mi plan de estudios, y en tecnología todo avanza rapidísimo. Entonces me metí a certificarme con los fabricantes de cómputo, Microsoft, Cisco, Dell, HP, IBM, Juniper, Symantec, etcétera, etcétera. Y me di cuenta de cómo la tecnología podía ayudarle al ser humano. Hice proyectos de laboratorios, de secundarias, y entonces equipos de física, de química, de biología, de química de microescala, y que los chicos pudieran ver en un microscopio la maravilla que son las células, y poder tener un dispositivo que medía el pH y la luz y la oxigenación, y entonces investiguen y hagan un proyecto de qué sucede con el alcohol en la sangre, y entonces vamos a hacer una destilación de cualquier bebida alcohólica, tráiganse el pulque de su casa o el tequila o el ron o lo que sea, y vean cómo aquí huele a tequila, ron, a pulque, lo que sea, y acá sale y huele a alcohol. Entonces, alcohol. ¿Y qué le produce el alcohol a tu organismo? De los primeros efectos, te va a interferir en tu corteza prefrontal. Y entonces, tolerancia a la frustración, 0, que se mide con el nivel de impulsividad, y eres totalmente impulsivo cuando andas alcoholizado o inconsciente. Y efecto de recompensa, pues me siento culpable, me siento mal, me siento triste, me siento. Y entonces te saca de ese regalo de la vida que mencionábamos hace ratito, que es el presente, que es un presente, es un regalo. Y el presente es aquí y ahora, la cuarta dimensión en la que vivimos, de espacio, porque todo ocupa un volumen alto, ancho y profundidad, y tiempo, porque transcurrimos en el tiempo. Y entonces te pierdes de esa maravilla si metes demasiado alcohol. ¿Es malo el alcohol? No, es mala la cantidad que te puedes llegar a meter. Como es malo, la riqueza no depende de en quién te conviertes, que eso dice Dante Eludier. Dice, ¿en quién te conviertes con el dinero que tienes? El tema no es el dinero que acumulas, sino la persona en la que te conviertes. Exacto. Y entonces, ¿utilizaste dinero bueno, dinero feliz o dinero triste? ¿Deudas que te apalancaban para crecer o deudas que te llevaban a la miseria, a la pobreza? Y aquí viene otra vez Víctor Frankl, la logoterapia. Esa capacidad y esa libertad más grande que tenemos como seres humanos, que es la libertad de elegir. De elegir. Y entonces, ¿qué elijo? ¿El camino de la pobreza, de la carencia, de la miseria, o el camino de la riqueza, de la prosperidad, de la abundancia de cosas buenas, porque también puede haber abundancia de cosas malas?
Y entonces tenemos esas palabras mágicas con las que creamos. ¿Cuáles son? Las que nos llevan a la prisión. Necesito. ¿Cuántas veces dices necesito al día? Es verdad. Ujú, Quiero. ¿Cuántas cosas quieres que no tienes? Desde la ujú, carencia. Tengo que. ujú, ¿Cuántas cosas tienes que al día? Debo de. ujú, ¿Cuántos deberes tienes? ¿Y cómo te hacen sentir estas 4 palabras? ujú. Con culpa, con Con necesidad, sí, obligación, con con obligación. esforzado, con necesidad. Ujú, ¿Qué pasa si en lugar de decir necesito dices podría? podría. ¿De qué te habla podría? Soy Que capaz lo y tengo opciones. exacto. Ujú, Si tengo opciones, elijo. ¿Quién ujú, elige? Tú. ujú, Cuando necesitas es algo que no está en tus manos. Cuando eliges, lo tienes en tus manos. Y ujú, entonces, en lugar de tengo que, decido, me determino, diría Santa Teresa, con determinada determinación hasta llegar a mi objetivo. Y entonces, ¿qué ujú. va a suceder? Creo mi vida. Creo, Creo. transformo o construyo mi vida. ¿Quién es Ujú, el responsable aquí y quién es el responsable aquí? Aquí la culpa la ujú. tiene el mundo exterior, lo que tenía que, debía de. Y aquí la responsabilidad la asumes tú. Y solo puedes ser libre cuando eres responsable. Qué bonito. Libre ¿Cómo cuando está eres responsable. tu responsabilidad en tu vida? La Ujú, responsabilidad de tu cuerpo, de tu salud, de tu ujú. economía, tu responsabilidad de tus vínculos con tu pareja, con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos, con tus vecinos, con tus compañeros de trabajo, con tus clientes, con tus proveedores, con el El mundo, oro. con los animales, con la naturaleza, con la tierra. Ujú. ¿Qué resultados estás teniendo en tu vida? ¿Te están llevando a donde quieres? ¿Estás eligiendo tú el rumbo de tu vida o te está llevando la vida y la necesidad y la carencia? Ujú. Y la carencia, exacto. Entonces, salte de la prisión y ve a la libertad. Wow. Y entonces dije, no, esto de la tecnología está maravilloso, pero no la alcanzo y no la alcanzas. Ajá, Y no la ajá. alcanzas. Oye, estamos con la inteligencia artificial Sí, increíble. y es increíble lo que hay, pero igual la podemos usar para construir o para destruir. Y ahí tenemos Ujú, la inteligencia artificial con los objetivos y las guerras que hay librándose en el mundo. claro. O Lo la tenemos veía. O la tenemos también para las nuevas cirugías robotizadas y todo que hay también, Ujú, y las nuevas formas de dictaminar y de descubrir y de conocer, pero nunca van a sustituir la libertad humana, la ujú. capacidad de Sí, sí, apapacharnos, que claro. decimos Ujú, acá en México, de abrazarte con el alma. ¿Cuándo has recibido un abrazo y cuándo fue el último abrazo que diste con el alma a una persona amada? ¿Cuándo la inteligencia artificial te va a poder abrazar no, así? no, no, ¿Cuándo la inteligencia artificial va a poder gozar de un atardecer, de una obra musical, de un canto, del silencio, no. de una textura? Wow. Somos inmensamente ricos, abundantes, prósperos y fecundos, pero no nos damos cuenta. Sí, tenemos ese Y tope, como hablábamos antes, el tope ese que nos hace como que sí, hasta ahí llegamos, o hasta ahí podemos ganar, o hasta ahí tenemos, como ese tope. otra vez, ¿cómo está tu integral, tu integralidad? Ujú. ¿Está entre Sí, 0 y 1 o -1 y 1 ujú, o está ujú, de menos infinito a infinito? ujú. Porque los Guau, límites los pones tú y te los pones tú. Pero ujú, entonces la tecnología ya me quedaba chica otra vez. Y me ujú, casé y tuve a mi hija y la necesidad y el dinero y tengo que pagar la hipoteca y tengo que pagar y tengo que. Y me metí en unos vericuetos tremendos de deudas y de muchas cosas. Mi mujer se cansó, se aburrió, lo que le haya pasado, volteó para otro lado y se fue con mi hija y se fueron hasta el sur del continente, hasta Chile. ujú. Y me la esconde durante 10 años. Guau, Y ahí, pum, golpe de realidad. ujú, Mi corazón me duele y mi cabeza me trae ujú, triste y sin poder pensar opciones. Y empiezo a buscar. Y ujú, me meto
a terapia psicológica y me meto a terapia emocional y me empiezo a ir otra vez de ejercicios espirituales y empiezo a reconectar conmigo nuevamente. Y digo, wow, esto está maravilloso. Quiero enseñarle y decirle a la gente, no te hundas. Está bien que te hundas, pero que eso no te lleve a quitarte el don más grande que tienes, que es la posibilidad de vivir y que te la dieron tus padres. Como dijo un presidente acá, Felipe Calderón, haiga sido como haiga sido. Fueron el conducto, esa vagina y ese espermatozoide, dando ese óvulo e implantándose en esa matriz para que tú tuvieras esta oportunidad de vivir. Exacto. Y nada más eso es para honrarlos, haiga sido como haiga sido. Claro, haiga sido. ¿Qué haces hoy tú con esta vida que tienes? Y tienes la libertad de hacer lo que quieras. Sí. Pero otra vez puedes irte por el mal viajarte o por el bien viajarte, por el mal decir o por el bien decir. Y entonces me meto a otros caminos y me meto al taoísmo y empiezo a conocer la energía sexual y el hombre multiorgásmico y la mujer multiorgásmica y la pareja multiorgásmica, y conozco a Nilda Chiaraviglio y me pongo 15 años con ella a darnos terapia y a trabajar juntos y a disfrutar el placer de amar, y digo yo, y el placer de vivir también. Y ahí estuvimos trabajando juntos mucho tiempo y también pues requería generar riqueza para vivir, y empiezo a hacer diferentes cosas y hago auditorías de gobierno corporativo, empresas y planeación estratégica de negocios, y me estudié administración y finanzas y administración de proyectos y auditorías de sistemas de calidad y muchas otras cosas más, y empiezo a caer en esto del desarrollo humano y programación neurolingüística y coaching existencial y psicología, y es cuando caigo con Hilda. Y después, en la pandemia, justamente, cae en mis manos el conocimiento de Ricardo Eiris, gracias a esa maravillosa amiga Yara Villicaña también, y también de Xavi Saldumbide. Y conozco a Ricardo y me aviento todos sus YouTubes y todos sus podcasts y todos sus libros y todos sus cursos y los 3 niveles y después los otros 6, y experto en el subconsciente y experto en el mundo energético. ¡Wow! Y te das cuenta de esta multidimensionalidad, que no solo son traumas y bloqueos, son conductas de autosabotaje, lealtades, creencias limitantes, acuerdos kármicos y además el mundo energético externo, que ya ni platicaremos de todo eso ahora. Y empieza a transformarse mi vida. Digo, quiero acompañar a gente que haya tenido pérdidas de hijos, pérdidas de familia, traiciones, haber estado en un camino espiritual y haber tenido que salir, o religioso, y que haya tenido deudas. Dije, sí se puede, sí hay una luz, y no solo al final del camino, desde ahí donde estás, hay una pequeña luz que te hace vibrar tu corazón, que te hace vibrar tu mente, que te hace suspender la respiración y conectar con ese anhelo profundo y decir, sí se puede. Sí se puede. Y cada uno tenemos nuestro propio camino. Y yo siempre digo, si tienes un buen para qué, vas a encontrar los cómo sí. Sí. Porque si no lo tienes, vas a encontrar millones de por qué no. De por qué no. Y entonces es esto, ayudarles a encontrar su para qué y su cómo sí, acercándole recursos. Porque ¿quién es más experto y sabio y conocedor de tu vida que tú mismo? Nadie. Entonces nadie te puede asesorar. Es porque ya es ponerte en una postura de maestro y alumno. Y no somos seres humanos parejos. Nos podemos facilitar las cosas si nos acompañamos. Y entonces me empiezo a dedicar ya nada más a dar terapias. ¿Ahorita ya solo das terapias para ayudar a las personas? ¿O no? No, Así no, es que eres multifacético, me llamaron de una empresa y me invitaron a una dirección corporativa de impacto y bienestar en un grupo financiero donde originalmente empecé
facilitándoles los procesos a 6 directores de 6 unidades de negocio diferente, de agronomía, de construcción, de educación, de salud, una fundación, y ahora se sumaron otras 2 y un equipo de fútbol y una marca, y ahora apoyar a las unidades también financieras, y después pues al corporativo y a las unidades corporativas, la legal, la de finanzas, la de capital humano, etcétera, y pues feliz sirviendo en lo que sé. Y el mismo Sí. dueño me dijo, no quiero que dejes de facilitar procesos de la gente, limítate a tus horas de trabajo en la mañana y en las tardes, por favor, sigue dando Porque acompañamientos. le acompañaste, ¿no? Le acompañaste en ese proceso de transformación y lo vivió y sabe que bueno, que ayuda, ¿no? Por eso. Sí. El servir es, creo yo, que la manifestación más grande que puede tener un ser humano, Ujú, porque es desde allá adentro puede salir de ti para entregar. Pero no claro, puedes entregar hasta quedarte vacío, ya lo aprendí. Necesitas seguirte nutriendo y por eso, como dice Neil, del volver a mí, y yo digo, es nutrición, ejercicio, descanso y respiración a nivel físico, energético, emocional, mental, espiritual, económico, porque eso te va a dar libertad financiera, libertad emocional, libertad sexual, de disfrutar tú mismo el placer de vivir y que lo puedes compartir con una lo puedes compañera, con un compartir. compañero, no con un Ujú, esclavo ni esclava, con un ujú. cónyuge con su yugo, sino con un compane con quien compartes tu pan, con un compañero o Exacto, compañera. Y entonces exacto. la vida, cuando puedes salir de ti al servicio a los y a lo demás, porque es también el servicio a la tierra y es también el reciclar y es también, porque ves, a mi mujer le encanta hacer composta y yo veo Así, como en la mañana el juguito verde y que partió la piña y que el nopal y que esto y que el otro y que el apio y todo lo que resta, todo lo que quedó de más, lo ponen. lo mete al congelador. Ya están Ujú, llenos el refri y el congelador de botecitos de pura fruta y verdura que ya no sirve y ya ujú, cuando se junta suficiente, saca su caja de composta, le pone todo ahí y le pone otra capa de tierra. No se ujú. nos hace una mosca ni un mosquito. Eso te iba a preguntar, Y no. en unos meses ya tiene una tierra riquísima que se la pelean sus amigas. Y ella también Mm, hacía macetas y la pone en sus macetas y entonces verás plantitas por aquí, por allá y flores acá en qué casa. bonito. Y te das cuenta de la maravilla que es la naturaleza cuando la dejas trabajar naturalmente y no cuando la mutilas o la truncas. Platicábamos con un compañero de trabajo que nació su bebé y lo Ujú. tuvieron en casa y lo querían tener en la tina y todo. No, pues se adelantó el bebé y salió antes, ni a la tina pudo llegar la mamá. Dice, qué maravilla. Les tocó que naciera ahí en casa y no le cortaron luego el cordón umbilical. Dice, sigue pasando información al bebé, información genética de la mamá, y lo tenían los dos ahí en sus brazos, los dos unidos, besando al bebé, acariciándolo, antes de que le Guau. cortaran el cordón umbilical. Y les decían a la partera, es que se está conectando con la vida. Y mamá con su mirada y con su calor, y tú le estás diciendo, estás bien, estás seguro, sigues nutrido, sigues oxigenado. No es el cordón y de Ujú, manera violenta entrar ujú. a la atmósfera, a la Pachamama, A la a la Pachamama. madre tierra. Y entonces, con una maravilla, pues todos con lágrimas en los ojos y chinitos de la piel escuchando Guau. ese milagro de la vida. Ujú. Y que Y cómo, decidió en qué momento quería salir, ¿no? Y en qué momento quería llegar. así es. Y es la libertad de elegir y nosotros elegimos, aunque no lo comprendamos, no lo entendamos y no lo creamos, elegimos esos padres, elegimos este momento, esta época, esta familia, y cada día son elecciones. Disfruta Ujú, la libertad de elegir y elige con conciencia, con conciencia. Muy con bien, muy amor, bonito, con Jorge. libertad, con recta intención, con paz y sin violencia. Claro que sí, claro que sí. Bueno, yo voy a dejar las redes sociales de Jorge por acá para que lo sigan. No sé cómo eres, me imagino que eres activo en las redes y siempre estás transmitiendo todos estos conocimientos y todo esto que bueno, que hoy nos has permitido
entrar un poquito en esa vida, ¿no? Que ha tenido Jorge Román, que yo le digo que parece que tuviera 90 años o 100 de todas las cosas que ha hecho, y te ves como un hombre de 50, ¿no? O sea, no te ves, de verdad que todo eso también ayuda. Y pregunto para culminar, ¿estás viviendo tu Ikigai? ¿Este es tu Ikigai? Sí, cuando descubres para qué eres bueno, qué te gusta, por qué te pueden pagar de lo que haces y qué necesita el mundo, descubres el propósito, el sentido, la misión, el para qué Claro. vivir. Y Y eso, y sin estar cuando sabes separado eso, del dinero, ¿no? Sin estar separado de la prosperidad económica, porque tenemos esa algunas personas que a nivel espiritual tienes que ser pobre, ¿no? O sea, y que lo es que, espiritual es es que, pobrecito o no o tiene que tener lo suficiente para vivir. porque nos dijeron que teníamos que sufrir y que estamos en un valle de lágrimas y lo que primero que hiciste al salir del vientre de tu madre fue llorar. Ujú, Pues no, lo primero que hiciste fue respirar. Y este mundo es un mundo fértil, próspero, abundante, rico. Y somos hijos de Dios, si así lo queremos ver, de Abraham, de Alá, de Buda, de Yahvé, de quien quieras. Y que como su hijo mereces la pobreza, la miseria, el castigo, el sufrimiento. ujú. No, la prosperidad, la abundancia, la fertilidad, la riqueza, a eso estamos llamados. Con esto de la edad que decías, yo siempre, la primera pregunta que les hago es, ¿cuántos años tienes? Ujú, Y todo mundo me dice la edad cronológica que ha transcurrido en su vida y les digo, ujú, mentirosa o mentiroso. ujú. Esos tengo. Te demuestro que no. Y mi pregunta es, ¿puedes usar algo que no tienes? Usar algo que no tengo, no. Solo puedes usar lo que tienes. Ujú. Pues esos años que me dijiste ya no los tienes, entonces ya no los puedes usar. Ah, claro, ya los Puedes pasaste. usar la experiencia que tuviste, Claro. pero los que tienes son los que te restan por vivir, que sí son los que puedes usar. Y nadie sabemos Mm, cuántos son. exacto. Y eso nos genera incertidumbre y esa incertidumbre nos lleva a cuidar, a valorar lo que Ujú. sí tenemos, Lo porque que algún sí día ya no tenemos. lo vamos a tener. Ujú, Entonces disfrútalo, aprovéchalo, administralo, cuídalo, compártelo ujú. y Sí. nos cambia la perspectiva. Claro, eso es justo lo que hacemos en este grupo de agradecedores y bueno, por supuesto, valorar el tiempo de todas estas personas que nos vienen a acompañar. Nosotros siempre buscamos vivir aquí y ahora y agradecer lo que tenemos en el aquí y en el ahora, porque no sabemos qué vamos a tener mañana. Ahorita en este momento, como tú mismo lo dijiste, estamos viviendo una época de guerras, una época de muchos cambios, ¿no? Pero nos tenemos que disfrutar los que tenemos en el aquí y en el ahora. Y siempre invito, aunque yo trabajo con redes sociales, mi trabajo es contestar el WhatsApp, mi trabajo es eso, y muchas veces estamos conversando con un amigo con el teléfono en la mano. Entonces, es agradecer el momento que tengo ese amigo, el agradecer, Jorge, de verdad que haberte conocido en esta entrevista y en la pre-entrevista que tuvimos antes, porque sí, porque en el día a día del evento de Ricardo, pues nos vimos, conversamos, nos reímos, no sé qué, hasta comimos juntos, pero a veces conocer a una persona como has abierto tu corazón en este momento a toda esta comunidad de agradecedores, de verdad que ha sido un privilegio. Entonces, bueno, Jorge, te doy las gracias por haber estado en este podcast. Yo creo que necesitamos tener un segundo podcast para que nos cuentes muchas cosas más. Y bueno, voy a dejar, como te digo, a la comunidad. Y quiero que para despedirnos nos compartas una frase o algo que nos puedas dejar y que las personas puedan compartir. Elige tu vida y disfrútala. Excelente. Excelente. Entonces, elige tu vida y disfrútala, Jorge Román. Muchísimas gracias y bueno, nos vemos en otro episodio
gracias a todos por seguir este podcast hasta este momento. Y bueno, si te gustó, si te llegó, pues por favor compártelo. Gracias, Jorge. Hasta luego. Un abrazo. Gracias, Un Sandra. Un abrazo. abrazo. Bendiciones. Hasta luego. Chao. Chao. ¿Te gustó este episodio? Entonces compártelo con esa persona que quieres